Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Gusto poder saludarles en este su espacio de Mi alma tiene sed de esta noche. Con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio de la palabra. Y antes de proceder, pues queremos agradecerles el favor de su sintonía a lo largo de este día, el que nos permitan ser parte de sus actividades cotidianas y que a través de la programación que se ha diseñado para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ustedes nos permitan ingresar a la intimidad de sus hogares, centros de trabajo, sus vehículos o los lugares donde usted, con el favor de su sintonía, nos permite acompañarle. Que Dios le bendiga y gracias por permitirnos realizar la tarea de llevar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que la necesitan. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando del tema de la venida del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros y ya llevamos varias semanas analizando este tema a la luz de la palabra del Señor. Y estamos estudiando en este momento las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, para que usted, si nos sintoniza por primera vez, tenga un contexto. Son las cartas que se escribieron en orden cronológico, son las primeras que el apóstol Pablo escribe con el propósito de afirmar a los discípulos, a los creyentes, en una de las doctrinas fundamentales que todo cristiano debería de conocer, de creer y de defender, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo después de haber nacido, de haber tenido un ministerio terrenal, después de haber muerto y resucitado, vuelto a los cielos, y de los cielos lo esperamos a que regrese por su iglesia. Y luego pues va a haber una manifestación pública ya al final de los tiempos. Así que de ello hemos estado hablando, hemos estado analizando las cartas y vemos que todas estas cartas, en verdad, en cada uno de los capítulos que, como lo mencioné en el último programa, son las divisiones que se realizaron con fines didácticos en el siglo más o menos 15 o 16. Se hicieron las primeras divisiones ya por capítulos y versículos de la Biblia, con el propósito de poder motivar a los creyentes a que lo memorizaran y a que pudieran tener un sistema de localización de los pasajes. Sin embargo, pues el texto bíblico en sí, amado hermano, no tiene ni capítulos ni versículos, es toda una línea continua, ¿verdad? Salvo los títulos, que pues eso sí se han colocado para hacer la distinción entre el cambio de un libro y otro, y que muchos de ellos hoy son parte del texto bíblico, ¿verdad? Entonces eso nos permite localizarlo, pero antes de esos siglos que le he mencionado, el texto se escribía en línea corrida. Y otra de las avances, o digámoslo de esa manera, otro de los aportes que se ha realizado es colocarlo en columnas para facilitar su lectura y para hacer más agradable el manejo del texto, pero en realidad es a una sola columna y de corrido, sin capítulos y versículos. Y se lo mencionaba porque
La semana anterior estuvimos analizando de corrido del verso 13 del capítulo 4 hasta el capítulo 5 final la venida del Señor y sus implicaciones. Nuestro hermano Salvador Belloso tuvo a bien hace 15 días abordar el capítulo número 5, ¿verdad? Y le dio él un enfoque un poco devocional, si me permite usted ese término, sobre las instrucciones que el apóstol Pablo, y que realmente es el Espíritu Santo como encargado de la iglesia, nos está haciendo llegar a través del apóstol Pablo. Recordemos que la Escritura nos dice que toda ha sido inspirada por Dios, y para ello el Espíritu Santo ha sido el que ha estado orquestando, si me permite usted esa frase, el hecho de tomar a estos hombres que han participado en la escritura del texto bíblico a lo largo de miles de años, con el propósito de que nosotros hoy conozcamos todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y bueno, amados hermanos, estuvimos hablando de los primeros 6 versos, ¿verdad?, acerca del capítulo 5, aunque retomamos y reforzamos parte del capítulo 4. Y les menciono que toda la conducta que pide tanto el Señor para la iglesia, como para los ministros, como para los congregantes, que son los capítulos en los que está dividido la carta, son todos derivados o deben de girar en torno a la venida del Señor, a estar honrando al Señor mientras le esperamos en su regreso. El Señor nos prometió regresar, amados hermanos, Él nos prometió venir, pero en ningún momento nos ha mandado a que seamos unos desobligados, o que seamos unos haraganes, o que seamos unos perezosos, o que estemos justificando nuestra inactividad en que el Señor ya viene, y como el Señor ya viene, mejor no estudio, mejor no trabajo, mejor no me caso, mejor no hago esto, no hago lo otro, como ha ocurrido en todas las generaciones. En muchas generaciones hay personas que han utilizado de pretexto la venida del Señor para justificar el que no hagan actividades, es decir, han escudado su pereza bajo un argumento bíblico y valedero, pero en ningún momento el Señor nos dijo, y yo no lo encuentro, amado hermano, bajo en ninguno de los textos que he leído hasta hoy, que el Señor nos envía a ser haraganes, sino que al contrario nos invita a que estemos ocupados, a que estemos trabajando para Él, que seamos como aquellos, amado hermano, que en el capítulo número 20 del Evangelio de Mateo vemos que el Señor hace una comparación en el reino de los cielos con una actividad cotidiana, con una actividad diaria, y dice ahí que el dueño de la viña, el dueño de una viña, fue a buscar trabajadores a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde y aún a las 5 de la tarde. Él fue a buscar obreros para ocuparlos en la viña. Nunca, incluso a los últimos les dijo: ¿y ustedes por qué están aquí? Y estos se justificaron: es que nadie nos ha contratado. Y él dice: venid, id a mi viña, os pagaré lo que sea justo. Entonces el Señor nos manda a que estemos ocupados, amado hermano. Nosotros no podemos agarrar de pretexto que el Señor ya viene para no trabajar, para no cumplir con nuestras obligaciones. Al contrario, es cuando más deberíamos estar siendo productivos para honrar el nombre del Señor. Claro que todo debe ser con precaución, todo debe ser con medida, todo debe ser de una manera ordenada, dándole la prioridad al Señor en lo que al Señor le corresponde, y guardando ese equilibrio, amados hermanos, porque a veces nos afanamos tanto por el trabajo que nos olvidamos del Señor, y otras veces queremos encarrilarnos en estar solo en los caminos del Señor y descuidar las demás obligaciones. No. Hay hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor para estar a tiempo completo, pero ese ya es un trato de Dios para con ellos.
Pero los demás, amado hermano, que no tengamos ese llamado, pues debemos darle la prioridad al Señor, pero sí ir a trabajar, ocuparnos en esas actividades. Si usted es ama de casa, si usted es madre, si usted es secretaria, usted es contador, usted es abogado, usted es médico, en las distintas actividades y profesiones que gracias al Señor se tienen hoy en día, usted desempéñese con honestidad, con diligencia, con preparación, con excelencia, para que el Señor sea glorificado. Condúzcase sobre todas las cosas con honradez y dé un buen testimonio. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Y por eso el Señor en muchas parábolas, por eso yo le comento que al día de hoy yo no he encontrado algún argumento bíblico que nos justifique que nosotros no estemos ocupados en actividades porque estamos esperando al Señor, sino que dice la Escritura: bienaventurado el siervo aquel a quien su Señor halle así. Pero cuando usted lee los versos anteriores, dice que está dando el alimento a su tiempo, a sus consiervos, los está cuidando, los está protegiendo, está velando, está ocupado para que cuando su Señor llegue, Él lo escuche, le abra la puerta, lo deje entrar y el Señor vea que todas las cosas están marchando bien, que la casa está limpia, que la casa está ordenada, que hay alimento, que todas aquellas actividades que se supone que se deberían de estar haciendo cotidianamente están hechas diligentemente y que obviamente el Señor recompensa por ello. Así que, amado hermano, la invitación es a que nosotros no nos dejemos influenciar por doctrinas extrañas. Nosotros sabemos que el Señor viene, y lo esperamos, nos estamos preparando, lo esperamos con amor, lo esperamos con anhelo, con deseo en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, amado hermano, no seamos perezosos, no seamos indolentes, no seamos negligentes, no seamos abusivos, no seamos perezosos, sino que verdaderamente demostremos que el Señor está con y dentro de nosotros y que todo lo que hacemos lo hacemos para honrar al Señor. Y digo todo esto, amados hermanos, porque en el capítulo 5, como lo leímos, el Señor nos dice que nosotros debemos de, si bien es cierto, apreciar los tiempos y ver las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, porque una de las cuestiones, amado hermano, de que he estado yo comentándoles a lo largo de estos programas es que efectivamente el Señor, a través de la profecía bíblica o los libros proféticos que están en la palabra del Señor, nos habla de su regreso, nos habla de su venida, pero alrededor de la venida del Señor hay fenómenos meteorológicos, fenómenos que van a ocurrir en los astros, es decir, el sol, las estrellas, la luna, de situaciones climáticas como las hemos visto ahora, las constantes lluvias, torrenciales lluvias, los huracanes, los ciclones, las tormentas, etcétera, las sequías, porque también ocurren problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, porque de todo ello se nos habla, amado hermano. Y Mateo 24 sería como un resumen condensado de todas esas cosas que también se han detallado en los libros proféticos. Al final, como le comento, toda la Biblia tiene una línea, una misma línea de mensaje, una misma línea de pensamiento. En ningún momento se contradice, sino que se complementa. Que debemos de recordar que uno de los principios que las investigaciones siguen, amado hermano, y eso usted lo puede aprender e investigar, es que precisamente cuando se dice que hay testigos confiables es porque aunque hayan 3 o 4 y varíen los puntos en algún lado, o sea, aquel vio una cosa, el otro vio otra, eso ayuda a complementar el relato. Pero cuando 3 testigos dicen exactamente lo mismo, se puede pensar o indica o hay un indicio claro de que es una mentira, que es un engaño, porque cada persona tiene su punto de vista, cada persona tiene sus propias apreciaciones y cada persona se fija muchas veces en determinados detalles.
Y entonces en la Biblia, en el Salmo 119, verso 172, dice que la suma de tu palabra es verdad. Entonces, amado hermano, nosotros no debemos de estar perdiendo el tiempo, aunque hay hermanos que Dios los bendiga, que se han esforzado en hacer materiales, libros, si usted puede, búsquelos, adquiéralos, que explican con detalle cómo las aparentes contradicciones que la Biblia tiene, porque hasta de esos ataques han habido un montón. No son contradicciones al final, sino que son apreciaciones y diferentes puntos de vista. Hay hermanos que se han tomado el tiempo en invertir, o el Señor los ha llevado por ese camino de poder desarrollar materiales que nos aclaran las dudas. Algunos yo no los he leído, amado hermano, porque yo por lo menos particularmente le digo, yo bendigo a sus hermanos, yo no los critico bajo ningún punto de vista, el Señor me libre de semejante tontera, sino que yo lo que he hecho es hacer lo que todo cristiano debería de hacer: preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle al Señor, porque el que escribió la palabra es el Señor, y nosotros tenemos acceso al Señor y tenemos esa libertad, ese privilegio de poder entrar ante su presencia y preguntarle: Señor, ¿qué quieres decir aquí? Y claro, pues obviamente todo eso lleva tiempo, requiere paciencia, porque muchas veces el Señor nos está probando a ver si somos fieles, qué es lo que realmente estamos pretendiendo, porque como lo he comentado a veces, amado hermano, tristemente el ego humano a veces cuesta que se muera, porque yo le he puesto ejemplos. Hay hermanos que si yo le aseguro, y ténganlo por seguro que así es, que si hubiera algún hermano al que el Señor le revelara la fecha de su venida, lo primero que haría es sacar anuncios en radio, prensa, televisión, diciendo: venga a escuchar al siervo de Dios, al apóstol fulano, profeta mengano, al super, hiper, ultra, macro, mega maestro de la palabra, que ha recibido la revelación de la fecha de venida del Señor. Y tristemente, hermano, se llena el auditorio y le saca dinero a la gente, y la gente se lo da, porque lamentablemente tenemos ese problema. Por eso es que el Señor muchas veces hay cosas que no nos revela, porque ya nos conoce que tenemos el síndrome de lo chismoso, y a veces tenemos el problema que también no solo somos chismosos, sino que también tratamos de sacarle raja al asunto. Entonces esa condición del ser humano es la que muchas veces impide, o por la cual el Señor a veces mejor se reserva las cosas, y nosotros debemos de estar preparados. Yo me he puesto a pensar, amado hermano, y he reflexionado en ello, porque ha sido como un sentir que Dios ha puesto en mi corazón, y se lo mencionaba al inicio de esta serie, que si nosotros supiéramos, por ejemplo, que el Señor viene en una semana, por decirle un ejemplo, no estoy fechando, estoy poniendo un ejemplo, y voy a estar insistiendo que estoy poniendo un ejemplo, porque si no después ahí salen: el hermano fulano de tal pone fecha de la venida del Señor. No, yo estoy poniendo un ejemplo. Si nosotros supiéramos que el Señor viene la semana próxima, cabal, en una semana el Señor viniera, yo le apuesto que muchos se irían a pecar durante 6 días, y el sexto día en la noche se estarían arrepintiendo, porque estarían pensando: bueno, como el Señor es perdonador, Él tiene su misericordia, Él me va a perdonar, y mañana que Él venga me va a llevar. Pues déjeme decirle que no, porque ahí usted estaría actuando con alevosía y ventaja, y por lo tanto el Señor, aunque usted se le tire a los pies, no se lo lleva, porque Él sabe que usted ha estado haciendo el pecado flagrantemente, que ha utilizado el nombre de Dios en vano. Porque si el Señor le avisó que en una semana Él venía, la reacción que Él esperaría que nosotros tuviéramos es que analizáramos nuestra vida y viéramos qué tanto nos falta, y que tratemos de enmendar, porque Él nos estaría dando de su gracia para enmendar, y nos estaría dando ese tiempo para que verdaderamente nosotros nos pongamos a cuentas
y seamos llevados. El Señor no viene por pícaros, amado hermano. El Señor viene por aquellos que se están preparando. Y la preparación, amado hermano, debe ser todos los días. Nosotros no deberíamos estarnos preparando porque sabemos que el Señor viene dentro de 7 días, como lo estoy poniendo en el ejemplo, y vuelvo a enfatizar en el ejemplo. Sino que nosotros deberíamos estarnos preparando todos los días pensando que el Señor tal vez viene en 1 hora. Y si aún así el Señor se tardara 15 días, 1 mes, medio año, 1 año, o la cantidad de tiempo que Él decida, porque al final Dios es soberano y Dios es el que manda, amados hermanos. Él es el que decide, no somos nosotros le servimos a Él, no Él a nosotros, porque eso es una de las paradojas más grandes que he encontrado ahora en los últimos tiempos, que nosotros pensamos que Dios está para servirnos a nosotros. No, Él ya nos sirvió. El Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo Él puso su vida a nuestra disposición para salvarnos. Pero ahora Él ya nos salvó, Él ya nos rescató. Entonces ahora nosotros somos los que tenemos que estar a su entera disposición, porque Él ha sido y seguirá siendo Dios por siempre. Y las criaturas somos nosotros. Nosotros somos criaturas, somos hijos, somos siervos, que son los títulos que la Biblia nos da. En ningún momento nos dice que somos señores. El único Señor, Dios, Rey y Soberano es Él. Así que el que da las órdenes es Él. Y nosotros debemos de obedecer. Así simple es, amado hermano. Entonces Dios no está para servirnos. Nosotros estamos para servir a Dios. Y entonces, amado hermano, nosotros debemos de enfocarnos acá, y la palabra nos manda a que estemos preparados. Y por eso le digo, tristemente, esa ha sido mi reflexión. Y por eso el Señor es admirable, de que Él espera que nosotros acudamos a su palabra, que tengamos comunión con su Espíritu, que verdaderamente estemos buscándolo a Él. Es cierto que Dios da dádivas, que Dios da muchas cosas, amado hermano, pero no estamos buscando las dádivas de Dios. Mejor busquemos al Dios de las dádivas. Necesitamos sanidad. ¿Y cuántas personas, amado hermano? Yo he visto la cantidad de peticiones que a veces llegan a la radio, y las que a veces me dan de forma particular sobre necesidades que hay en el pueblo de Dios, de enfermedades complicadas como el cáncer, como la diabetes, como los problemas cardíacos, los respiratorios. Pero nosotros no debemos de andar buscando la sanidad de Dios solamente, sino deberíamos de estar buscando al Dios de las sanidades. Buscar tener comunión con Él, buscar tener intimidad con Él, el anhelar, el desear tener comunión con Él. Por eso, como decía un siervo de Dios que ya no está con nosotros, y que verdaderamente yo no tuve el honor de conocerlo, pero lo he escuchado, amado hermano. Y él tenía su frase que decía: no le crea al hermanito, y daba su nombre, sino él decía: créale a la Escritura, porque la Escritura es la que está inspirada por Dios. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de buscar en la Escritura. Y aquí en la Escritura dice: nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya hemos mencionado que la Escritura no en ningún momento está llamando al Señor ladrón. Eso es una tontera que algún otro desvelado está ahí hablando, y que el Señor lo perdone y tenga misericordia de él y a todos aquellos que lo han escuchado y que se han puesto a pensar de semejante cosa, que también Dios tenga misericordia, sino que Él está poniendo una figura que todos conocemos y comprendemos. La figura es: el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, usted no sabe si va a llegar un ladrón a su casa. Si usted ha tenido una bendición tan grande que el Señor le ha permitido tener algunas de sus cositas, refrigeradora, televisión, estufa, y le han permitido tener su carro y tal vez algunos bienes materiales, y tiene algo de dinero, usted no sabe en qué momento un ladrón puede llegar a su casa.
Pero la figura es estemos atentos. Eso es para que nosotros comprendamos que el Señor puede venir en cualquier momento. Lo que está ejemplificando es eso. Porque si usted supiera a qué hora llega el ladrón, usted se prepara con suficiente anticipación. Por eso le vuelvo a poner el ejemplo. Si usted le llegara una nota que le diga hoy a las 10 de la noche lo van a asaltar, usted desde las 6 de la tarde mandó a llamar a toda su familia y ahí todos tienen garrote, tienen palos, ya le puso 4 candados a la puerta, cerrado, mandó a cambiar las chapas, ya puso en resguardo a su esposa y a sus hijos, compró perro guardián de los más bravos. Es más, hasta tiene una patrulla, unas cuantas patrullas ahí hasta escondidos para esperar que el ladrón se asome. Pero no, usted no sabe en qué momento, pero usted debe estar preparado, usted debe estar consciente que Dios no lo permita, claro está, ¿no? Pero en un momento todos vamos a ser podemos ser objeto de que un ladrón se acerque a nuestra vida. Pero está poniendo un ejemplo, algo que nosotros entendemos para que comprendamos que así, como a veces pasa con un evento terrenal, puede suceder con un evento celestial. El Señor puede venir en el momento que a Él le plazca, hermano, porque para eso es Dios. Pero los que estemos preparados no vamos a ser sorprendidos. Pero aquellos que estamos papaloteando, y perdón la expresión tan guatemalteca, aquellos que estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Que andamos con el vagar de los ojos, como dice el libro de los Proverbios, pues definitivamente ahí sí nos van a sorprender, amado hermano. Entonces el Señor nos manda que nosotros no estamos en tinieblas. Las tinieblas en este momento no son solo figuras de la oscuridad, sino que son figuras de la situación caótica que se vive. Porque nosotros ahorita estamos en un mundo que, aunque tiene día y noche, está en tinieblas. En las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia, en las tinieblas de la blasfemia, en las tinieblas del engaño, en las tinieblas de la falta, amado hermano, de identidad a que hemos llegado por tener ausencia de Dios. Dios es figura de la luz, ¿verdad? Vemos que Jesús es luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz. Él no dijo, yo soy una luz, no, yo soy la luz. Y todo aquel que es de la luz viene a mí, dijo. Bueno, entonces, amado hermano, que está en luz, pues camina bien, actúa bien, puede percibir las cosas, puede apreciarlas del color que son. En las tinieblas, no. En las tinieblas usted puede ver sombras, figuras, pero no distingue, no puede ver las características, y por eso es que muchos pueden ser engañados. Por eso es que las tinieblas muchas veces son utilizadas para cometer engaño, un pecado. Aquí lo menciona, dice, no durmamos con los demás, sino que velamos y seamos sobrios, porque a veces nos dejamos embriagar por el pecado, nos dejamos embriagar por la pereza, nos dejamos embriagar por situaciones que en lugar de conducirnos a Dios nos extravían. Recuérdese, amado hermano, que cuando alguien está embriagado por el licor, pierde el respeto por sí mismo, empezando por ahí. Pierde sus facultades mentales, pierde sus facultades físicas, se tambalea, se cae, no tiene control de sí mismo. Cuando alguien está ebrio, usted lo ve que le cuesta hablar, expresa con dificultad, él no está pensando claro, obviamente la visión tampoco está bien. Si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de alguien que está ebrio, usted se da cuenta que él no está en sí y ha perdido el respeto por sí mismo, y por ende pierde el respeto por los demás, y así está el mundo. Tal vez no están ebrios físicamente, ¿verdad? Usted tal vez está a la par de alguien que lo ve que no ha bebido, porque cuando alguien está ebrio, pues obviamente una de las cosas que lo delata es no solo la situación física, como le comento, que se tambalea, que le tiembla el cuerpo, que
tiene dificultad para hablar, la forma en que están sus ojos, sino que también, amado hermano, el olor. Cuando alguien está ebrio, se huele. Pues tal vez usted no siente el olor de alguien que está ebrio, pero su conducta le deja ver que está ebrio, que está fuera de sí porque dice que no hay Dios, está fuera de sí porque busca el mal de los demás, está fuera de sí porque ha perdido el respeto por sí mismo y por lo tanto el respeto por los demás. Entonces la Escritura nos manda que nosotros no seamos como los ebrios, sino que seamos sobrios, es decir, que seamos centrados, que usemos nuestros sentidos, porque aunque el Señor nos ha dejado muchas bendiciones, las bendiciones no son para que nosotros nos extraviemos y nos perdamos, sino que seamos para que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos, lo exaltemos y lo adoremos, pero le agradezcamos. Entonces la Escritura dice en el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como hiel. Y eso nos habla pues de Isaías 59:17, pero también de Efesios 6, donde nos habla de la armadura de Dios. Pero antes, amado hermano, de continuar detallando un poquito más este verso, en el verso 7 dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Entonces, amado hermano, aunque aquí está hablando de una situación que pues naturalmente todos hacemos, porque la mayoría, por eso hago una aclaración, la mayoría en la noche duerme, pues. La noche descansa, la noche está en su hogar, con su familia, y pues convive con ellos, pero también tiene la oportunidad de descansar, de poner a reposar el cuerpo y poder reponer sus fuerzas. Pero acá está hablando más de una situación espiritual que de una situación natural. Porque ¿qué pasa de noche? Bueno, mucha gente ha usado la noche para el pecado, para embriagarse en lo natural, digamos así, lo utilizan para beber, porque ocupan su día tal vez en alguna otra actividad, pero en la noche la utilizan para embriagarse y para hacer cosas bajo la sombra de la noche, bajo la guianza de las tinieblas del pecado, bajo las tinieblas del enemigo, amado hermano. Y en la noche muchos han utilizado para hacer pactos diabólicos, para practicar la brujería, para drogarse, para alcoholizarse, para acudir a la inmoralidad, para hacer daño a muchas personas. ¿Verdad? Los ladrones pues operaban generalmente en la noche, y aunque aún los tiempos han cambiado pues, pero lo que quiero decirle es que lo que están haciendo es un culto a la tiniebla, un culto al enemigo, un culto a todo aquello que aparta a la gente de Dios. Y nosotros no somos de esos. Nosotros somos de la luz. Por eso así otra vez ya aportando el verso 8, nosotros somos de Dios. Dios es luz. Jesús es la luz. Nosotros, dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo número 2, verso 9, que nosotros somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así dice. Entonces, amado hermano, nosotros somos del Señor, por lo tanto nosotros debemos de vestirnos la armadura de Dios, que una parte está en Isaías 59:17, como le he mencionado, pero también en Efesios 6, donde dice que nosotros nos pongamos la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el que usemos el escudo de la fe, que pongamos el calzado del evangelio en nuestros pies, etcétera, y que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de estar verdaderamente a la disposición de Dios, porque aquí prácticamente lo que nos están diciendo, nosotros debemos de ser como esos soldados que están bajo las órdenes de Dios,
y que el Señor es el que les ilumina, el que les da la instrucción, el que los guarda, el que los protege, el que los libra. Y entonces vuelve otra vez este verso, hermano, en el capítulo, en las semanas anteriores, en el capítulo 1, en el verso final del capítulo 1, nos dice que Dios no nos ha puesto para ira. Y esta es una carta que está dirigida a los de la iglesia, no está dirigida a los del mundo. Está dirigido a aquellos que están comprometidos con el Señor. Y mire lo que dice, y lo vuelve a repetir. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces entendemos de entender, amado hermano, que la iglesia por la cual el Señor pagó, y pagó un alto precio, amado hermano. Eso es tal vez el asunto que la iglesia ha olvidado, y el alto precio que el Señor pagó. A veces nosotros los de la iglesia, los creyentes, hemos agarrado muletías. ¿Qué son las muletas? Pues son frases que utilizamos recurrentemente mientras platicamos o mientras disertamos, y que las utilizamos en algún momento como para hacer una pausa, como para poder hilvanar nuestras ideas. Y nosotros tristemente, como dice un hermano al que yo respeto mucho, la verdad, lo considero un siervo de Dios a pesar de que muchos lo critican. Él dice, el peor pecado que nosotros los cristianos, los creyentes, podemos cometer es convertir lo santo en común. Cuando nosotros convertimos lo santo en común, amado hermano, perdemos el respeto a Dios. Y eso hemos hecho nosotros. Porque nosotros nos hemos llenado de frases cristianas o de un lenguaje cristiano, pero que lo estamos utilizando como eso, como un lenguaje cristiano. Y entonces nosotros decimos sí, porque nosotros no fuimos comprados ni con oro, ni con plata, ni con pruebas preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesús. Y lo usamos como algo, es una verdad que está en la Biblia, pero no le estamos dando ni el peso, ni la reverencia que ese texto se merece. Porque nosotros jamás, amado hermano, creo que ni vamos a llegar a comprender la dimensión del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hace unos días que estaba hablando con mis hijos, el Señor me estaba recordando de muchas cosas que yo viví en los últimos días de existencia de mi papá terrenal. Y una vez, mientras platicaba con él en sus últimas horas de existencia, mi papá dijo una frase que yo no he olvidado. Él ya se sentía mal y decía, mi Señor Jesús, porque así le decía él, mi Jesús, mi Cristo, sufrió muchos dolores por mí. ¿Y por qué yo no voy a sufrir estos dolores de la enfermedad? Me dijo. Y hoy meditando en esa frase, amado hermano, yo le digo, realmente nosotros no entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Yo he escuchado algunas disertaciones que los investigadores hacen acerca de la crucifixión y de todas las situaciones que vivían aquellos que eran martirizados de esa manera, que morían de esa forma tan cruel. Y en el caso de nuestro Señor Jesús, amado Manuel, se ensañaron con él. Porque a él, cuando lo aprisionaron, amado hermano, lo juzgaron de una manera ilegal, lo llevaron para que lo condenaran, ni siquiera estaban pidiendo un juicio justo.
El gobernador de aquel momento, Poncio Pilatos, aunque trató de liberarlo, también lo castigó, lo golpearon los servidores de Herodes porque lo mandaron con él. Pero cuando regresó a manos de Pilato, los soldados romanos se ensañaron con él, y cuando le dieron los azotes que a él le tenían que haber dado de acuerdo a la ley que habían extraído fuera de contexto de la ley de Dios, de la Torá, a él le dieron azotes con unos látigos que arrancaban la piel al momento de hacer contacto. Tenían unas bolitas de metal y tenían unos huesos en forma de uña que cuando se clavaban en la piel la desgarraban, y la bolita de metal laceraba y lastimaba la espalda del Señor, y él fue azotado de una manera tan cruenta en su espalda. Los azotes, los látigos que los romanos utilizaban lastimaban también el estómago, el vientre y los lomos del Señor Jesús. Y todo ese derramamiento de sangre que él tuvo, aparte de que le pusieron una corona de espinas, le escupieron, lo golpearon, lo obligaron a cargar la cruz y luego lo crucificaron desnudo. El hecho de ponerle clavos bajo una pérdida de sangre como la que él tuvo causaba infecciones severas en todas las partes del cuerpo. Entonces nuestro Señor Jesús sufrió, amado. Sufrió una muerte cruenta, una muerte tan cruel, tan despiadada, hermano, que nosotros no la entendemos. Y si nosotros verdaderamente dejáramos de estar usando esas muletillas que a veces usamos y le diéramos el valor correcto que tiene ese texto y no estuviéramos hablando como que somos loros, nos daríamos cuenta, amado hermano, que verdaderamente lo que el Señor hizo por nosotros es de gran valor. Y entonces el Señor murió por nosotros. Y aquí el Espíritu Santo lo enfatiza a través de Pablo, diciendo que el Señor murió por nosotros para no ponernos bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios ya fue descargada en Él. Por eso dice Isaías 53, que nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios. El precio de nuestras rebeliones, el precio de nuestras transgresiones, Dios lo cargó sobre Él. Y Él no me ha hecho nada, hermano. Él no hizo nada. Los que deberíamos de haber recibido ese castigo somos nosotros, no Él. Pero Él decidió afrontarlo por amor a nosotros. Y entonces, amado hermano, Él dice que no nos ha puesto para ir. Y por eso dice, ya sea que velemos, es decir, que estemos atentos, que estemos vivos, porque el apóstol Pablo ya lo mencionó en el verso número 13 del capítulo 4. Específicamente en el verso 15, capítulo 4, verso 15, dice, por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que nosotros los que velamos, le voy a poner aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí dice que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por eso Él vuelve a enfatizar, hermanos, el Señor pagó por ustedes para que ustedes no sufran la ira de Dios, porque Él ya la llevó, pero nosotros tenemos que creer en Él, recibir el perdón de nuestros pecados a través de Él y vivir una vida santa y pura para Él. Es que es para Él que debemos de hacer las cosas, amado hermano. Anhelar su venida, claro que sí, desearla, no andar perdiendo el tiempo. Tristemente a veces algunos nos damos cuenta cuando ya la vida se nos está yendo, amado hermano, que no hay nada mejor que estar buscando al Señor, porque solo Él está con nosotros en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Solo Él, amado hermano. Solos venimos y solos nos vamos.
Como dice este hermano, que al que yo respeto mucho, tengo otra de sus frases que él tiene, dice que nadie en la agonía muere ateo. Y es cierto, nadie muere ateo. Toda su vida tal vez se la ufanó de que él cree de que Dios no existe, pero lo que no se dan cuenta es que tanto para creer que Dios existe como para defender y arraigarse que Dios no existe, para las dos cosas se necesita fe. Solo que él tiene su fe mal enfocada, porque cuando esta vida se termine aquí, esta vida que tenemos en el cuerpo, nos vamos a afrontar a la verdad irrefutable, amados hermanos, que todos van a comparecer delante de Dios. Solo que usted decide si usted va a poder estar delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo y usted aceptó como Señor y Salvador, y usted vivió una vida consagrada, y usted ha buscado agradar a Dios, hacer viva la palabra que Él nos dejó. Usted quiere pasar una lejanía en otro lugar de tormento, pero es usted el que decide, porque aquí ninguno de nosotros nos estamos siendo forzados, hermano. El evangelio se expone, no se impone, y hoy lo que Dios está haciendo es exponiéndole el evangelio, y a usted, tal vez a usted que me está sintonizando ahí y que se ha alejado de la iglesia, el Señor lo está llamando. El Señor lo estaba llamando a usted por años y usted ha endurecido su corazón porque usted dice: es que el pastor X me falló, es que el señor fulano me habló acerca de la venida del Señor y mire, no ha venido. Pues el Señor no ha venido porque Él así lo ha querido y porque le está dando la oportunidad a usted y a mucha gente para que se arrepientan. Porque si el Señor viniera ahora, tal vez usted, junto con otro montón de gente, perecerían lejos del Señor. Y yo le digo a usted que se alejó del Señor, que usted no tenía que haber ido a la iglesia por el pastor X, o por el servidor Y, o por la alabanza, o por el templo, o por lo que haya sido. Usted tenía que ir por el Señor, porque el que murió por usted y por mí es el Señor. Los hombres, amado hermano, mire, nosotros a veces estemos entre hombres, aún dentro de la iglesia, debemos de recordar que la iglesia es para los que están enfermos. El Señor Jesús lo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a buscar a sanos, sino a los enfermos. Y los que estamos yendo a una iglesia somos enfermos que están en proceso de recuperación. Y media vez estemos entre hombres, sabemos que los hombres van a fallar, pero Dios no falla. Y por eso le vuelvo a hacer énfasis: el que pagó por usted es el Señor, no es ningún pastor, no es ninguna denominación. Es que a mí me tenían que haber puesto a predicar porque yo era el que fundé la iglesia. Mire, hermano, el Señor a veces nos puede conceder el privilegio de servirle, pero otras veces no. Y el que da el llamado y el que da el don es el Señor. Nadie, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, tiene algo si no le es dado de arriba, dice la Escritura. Tal vez usted pensó, como muchos, que nosotros íbamos a predicar y que íbamos a estar al frente de la iglesia y que un día nosotros éramos los que íbamos a ministrar la cena del Señor y que íbamos a ministrar al pueblo. Pero eso lo creímos nosotros. Nunca le preguntamos al Señor: Señor, ¿me vas a permitir servirte? Y tal vez por eso no nos lo permitió, porque nos llenamos de egoísmo, porque nosotros queríamos hacer las cosas para agradarnos nosotros y no para agradarlo a Él. Pero como el Señor no comparte su gloria con nadie, por eso es que no nos concedió eso. Pero eso no nos justifica, amado hermano, a que nos alejemos del Señor. Porque Él nos salvó de una vida de pecado y nos salvó de una condenación eterna, y eso debía ser más que suficiente para nosotros, y todo lo demás que Él nos dé es ganancia. Entonces, amado hermano,
nosotros debemos de saber que debemos de estar, aquí las actitudes que el Señor espera es que velemos, que estemos dispuestos, que lo estemos esperando, y si nos toca dormir, que cuando nos toque dormir, vayamos con la conciencia tranquila, y que digamos, Señor, soy un siervo inútil, porque eso dice la Escritura, soy un siervo inútil porque hice lo que me fue mandado. Fíjese cómo nos trata el Señor. Si hicimos lo que el Señor nos mandó, ¿de qué nos ufanamos? Si lo hicimos porque lo mandó, si Él es el Señor. Y lo peor es que somos siervos inútiles porque ni siquiera pudimos hacer más de lo que el Señor nos mandó. Pero que nos vayamos tranquilos y sepamos que el Señor viene por nosotros y que Él tiene el poder para resucitarnos. Y por eso dice, ahora vuelve a llamarnos la atención. El Señor nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen al Señor y os amonestan. Está hablando de los que están al frente de la iglesia. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y tal y como lo mencioné en un programa anterior, nosotros debemos de orar por los que están al frente de la iglesia, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro. Debemos de orar por ellos y por todos los que están a su alrededor, porque no dejan de ser hombres, hermano. Hay iglesias en las que el pastor está buscando de Dios y ha delegado la actividad en otros, pero estos otros a veces no tienen el corazón que tiene el pastor, ni tampoco tienen el deseo de servir a Dios con agrado. Qué triste es encontrar entre iglesias a servidores chismosos o encargados de área que no tienen ética, personas en alabanza que no se dan cuenta que el don se los dio Dios y que cuando se bajan del púlpito o de la plataforma donde han ministrado al Señor, tratan a la gente como que fuera sus sirvientes, que no respetan, que no saludan. Hermanos, si nosotros somos siervos de Dios, nosotros no estamos para que nos sirvan, nosotros estamos para servir. Y el Señor nos ha concedido un privilegio. Entonces sí debemos de tener la misma actitud que el Señor Jesús tuvo, porque Él puso ejemplo. Porque así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, esa debería ser la mentalidad de todo aquel que sirve. Y si ha sido llamado a tiempo completo, más aún. Y nosotros todavía deberíamos de tener más respeto por aquellos servidores, ujieres, diaconisas o diáconos o ujieres, que así se les llama en algunas iglesias, que sirven al Señor, que limpian la iglesia, las sillas, que lavan, limpian los baños, que atienden a la gente y que no reciben ni un centavo por ahí, porque lo hacen por amor al Señor. Por los que llevan la palabra, por muchos que a veces están ahí en la iglesia. Usted mira una iglesia grande, pero muchos de los que están sirviendo ahí están haciendo por amor al Señor. No se les da ni un centavo. Y lo que nos está llamando el Señor es que reconozcamos esa actitud. Y dice acá, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira el énfasis que el Señor está haciendo. A los que son haraganes, pues. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Hermano, no hay duda de que el ser humano va a pasar siempre por etapas, en altas y bajas. Eso todo ser humano lo pasa. Hay gente que va a estar sana, hay gente que va a estar enferma, gente que está pasando por un momento de depresión, por un momento de dificultad. Pero nosotros debemos de orar, servir, fortalecer, animar, consolar por medio de la palabra y del Espíritu Santo a las personas. Eso es lo que debemos de hacer, no con chismes,
Si alguien nos abre el corazón, nuestro deber, nuestra obligación y nuestra ética moral no es andar divulgando el problema del hermano, sino estar orando por él, animarlo, consultarlo, exhortarlo y pedirle al Señor la guianza para ayudarlo adecuadamente, porque a veces pensamos que es como una ofrenda que lo vamos a ayudar y a veces en lugar de hacerle un bien le estamos haciendo un mal. Pero la iglesia no se debe quedar en etapas de depresión, ni de tristeza, ni altibajos, hermano. Y no estar hablando tonteras, porque hay gente que se atreve a decir, es que usted acaricia la moto, acaricia el carro, pero se olvida de su mujer. Hermano, esas analogías son tontas, porque la esposa o el esposo o los hijos no son objetos. A diferencia de un carro y una moto, ellos tienen sentimientos, tienen corazón, tienen alma. Y usted no puede tratar de igual forma como trata un carro a su esposa o a sus hijos. Es solo por el Espíritu de Dios que se puede restaurar a las personas. Y eso es lo que, esa ausencia del mover del Espíritu en la iglesia, por eso yo vuelvo a repetir, para mí una iglesia primitiva, hermano, ese es un insulto que hay. Para mí lo que es el modelo de la iglesia tal y como el Señor la espera y la anhela. Desea que sea. Y en la iglesia al principio la gente estaba orando para que la manifestación del Espíritu estuviera continuamente con ellos. Y nosotros necesitamos que el Espíritu se mueva dentro de nuestras congregaciones y que esté ministrando a la gente y que la esté levantando, que esté haciendo esto de fortalecer las manos cansadas, las rodillas debilitadas, de estar sanando a los enfermos, de estar liberando a los cautivos, porque esa es la iglesia de Cristo. Pero en la iglesia de Cristo, lo que tenemos, amado hermano, no es nada como lo tenía la iglesia, el modelo de la iglesia que el Señor espera. Y por eso nosotros debemos de orar sin cesar. No apagar al Espíritu y permitir que el Señor se mueva para que haya liberación en el pueblo. La gente debería estar anhelando ir a la iglesia, no para ser entretenidos, sino para que el Espíritu de Dios se mueva ahí, los fortalezca y los anime. Mucha gente llega con enfermedad, con depresión, con tristeza, con problemas legales, con problemas económicos. Y van en búsqueda de una palabra de Dios y lo que menos hay es una palabra de Dios. Lo que menos hay es un mover del Espíritu. Hay gente que debería de sentir el mover del Espíritu Santo desde antes de llegar a la iglesia. Pero eso nos falta hoy. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de suplicarle al Señor su misericordia hoy. Porque Él está a las puertas. Y verdaderamente, amado hermano, nosotros como iglesia estamos apagados. Hay algunos que piensan que están avivados porque tienen una alabanza poderosa. Así se atreven a decir. Pero la pregunta es, ¿será verdaderamente una alabanza poderosa? Es que hay unos que se mueven con la revelación de la palabra. Yo le pregunto, ¿de verdad, verdaderamente habrá revelación de la palabra o es entretenimiento el que hay? Porque yo he visto a muchos, amados, que yo le pregunto, ¿qué tal estuvo el servicio? Poderoso, hermano, lindo. ¿Y de qué habló el Señor? No me acuerdo, hermano. Eso no es mover del Espíritu. No te lo dicen, no, búsquelo ahí en YouTube, hermano. Como ahora toca en YouTube, búsquelo en YouTube. No, si yo quiero saber qué es lo que el Señor le habla a usted, yo puedo ir a buscar el YouTube y ver qué es lo que Dios me va a hablar a mí, si es que me va a hablar. Y es que verdaderamente Dios habló. Porque Dios no manipula a nadie. Y mucha gente usa ahora la palabra, y que Dios los perdone, para manipular a la gente. Entonces, amado hermano, este es un tiempo verdaderamente serio.
Nosotros los cristianos nos estamos matando unos a otros. Como hay personas que dicen la iglesia es el peor ejército que existe en la tierra, porque ahí es el único ejército donde yo miro que sus propios miembros se matan unos a otros, sin piedad. Y nosotros deberíamos estar unidos proclamando el Evangelio de Cristo y verdaderamente mostrando al mundo entero que nuestro Dios está vivo, porque nuestro Dios no está muerto. Lo mencioné en el programa anterior. Nosotros no tenemos un Dios que es un amuleto. Nuestro Jesús no es un amuleto. No es tampoco una frase religiosa. Es un Dios vivo, que está esperando que también nosotros manifestemos vida en medio de las tinieblas y en medio de este mundo que cada vez está agonizando. Y muchos están muertos y que necesitan ser resucitados por la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor lo permite, que el Señor me concede la oportunidad. Nuevamente estaremos con ustedes meditando y reflexionando en la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor nos alienta, nos consuela, nos exhorta, nos anima, pero también nos corrige. Y muchas veces para alentarnos, para animarnos, para seguir adelante, debemos de ser corregidos. Que Dios le bendiga, que pase una bendecida noche. Reflexionemos en la palabra del Señor, y si el Señor nos concede la oportunidad, estaremos nuevamente con ustedes en otra oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.